Vamos a saludarlo a Lionel Brioso, profesor titular de la Clínica Ginecológica de la Facultad de Medicina, que nos acompaña esta mañana. Gracias, Lionel. Te he escuchado y te he visto, te he oído y te he leído muy preocupado, ¿no?, por esta situación, sobre todo en lo que hace a tu especialidad y a los fallecimientos en mujeres embarazadas. 5 en prácticamente un mes, lo cual es una cifra realmente acalambrante por COVID, 8 que están en el CTI. Se ha priorizado la vacunación por parte del Ministerio de Salud a este grupo de riesgo. ¿Cuál es el grado de preocupación que tenés con este tema? Bueno, buenos días para todos, para todas, en especial para mi compañero de generación que lo vi por ahí en la cámara. Saludos. Que hace mucho tiempo que no lo veo. Bueno, realmente sí, es extremadamente preocupante la situación. En un mes murieron más mujeres embarazadas que prácticamente lo que mueren en todo un año. Tenemos un promedio de 8 muertes maternas en los últimos 5 años y en el mes de mayo, lo que va del mes de mayo, murieron 5 mujeres en el proceso del embarazo y en el puerperio. Esto es un elemento absolutamente devastador, gravísimo. Lo comparamos con situaciones con distintas características, como la del 2001, con un pico de muertes por abortos inseguros en aquel momento, que dio origen a todo el movimiento de iniciativas sanitarias contra el aborto provocado. Y ayer recordábamos también el pico de muertes por la gripe H1N1 en el 2009, que fueron 8 mujeres, pero en todo el año. Nunca habíamos tenido, yo hace 30 años que ejerzo la profesión y 25 que estoy acá en el hospital, nunca habíamos tenido una situación así a nivel nacional, ¿verdad? No es un problema del hospital, es un problema a nivel nacional. Y esto se debe a múltiples causas que estamos tratando de desentrañar, pero hay una fundamental, que es la altísima circulación viral que hay en nuestro país, siendo el país que a todos nos duele decirlo, pero es la realidad, y si uno no mira la realidad está complicado para cambiarla, con la mayor tasa de infecciones y de muerte cada 1 millón de habitantes, y eso evidentemente iba a repercutir en algún momento gravemente en la salud del embarazo. Lionel, yo te quería preguntar, porque bueno, primero te saludo, pero obviamente las medidas que tuvieron que ver precisamente con las embarazadas, de alguna manera acompasaron a lo que fueron las medidas a nivel mundial, que fueron un poco postergadas, ¿verdad? Porque había dudas si había que vacunar o no había que vacunar, hasta que finalmente a nivel mundial se da luz verde, por decir de alguna manera, y bueno, se empieza a tomar esa acción acá. ¿O tú pensás que igual podíamos haber tomado alguna decisión adelantada, o teníamos que de alguna manera esperar lo que se veía a nivel mundial con las investigaciones? Es como tú decís, los primeros reportes de China, que por el número de mujeres que tenían eran muy contundentes, expresaban con claridad que no había un riesgo mayor para el embarazo. Y eso realmente nos tranquilizó mucho, lo comunicamos así durante los primeros meses de la pandemia. Ya en diciembre comenzaron a haber reportes de la región y de Europa Occidental de que no era así, y en febrero o marzo se consolidan estudios muy importantes que dicen lo contrario que decían los primeros informes, y hablan de un riesgo mucho mayor del embarazo, sobre todo en las mujeres embarazadas que tienen obesidad o alguna comorbilidad, como el caso de la diabetes o la hipertensión. Eso es muy reciente, estamos finalizando mayo, esto fue en marzo. Sin embargo, lo que ocurrió en Uruguay fue como la tormenta perfecta, porque en realidad estos reportes que llegaron tardíamente y que implicaban que teníamos que plantear la vacunación, por ejemplo, entre otras medidas, se solapa con un aumento importante del número de casos que comenzó en diciembre, enero, ¿verdad? Y que fue alertado por el GACH en febrero para las medidas que finalmente no se tomaron. Entonces coincidió el aumento de la curva de contagios en el país con la situación del riesgo en el embarazo mayor, y creo que en esa intersección fue que quedamos en una situación de vulnerabilidad
en el proceso, en la atención del proceso reproductivo, y no puedo afirmarlo porque no tengo evidencia, pero probablemente tenga también mucho que ver con la variable P1 que nos invadió y que realmente fue devastador, está siendo devastador, que tiene un genio evolutivo diferente que en las variantes anteriores, ¿verdad? Creo que ahí se conjugan cuáles son los motivos. El tema de la vacunación en sí, así como se ha planteado desde otros ámbitos de la parte académica, yo lo comparto plenamente, y en el embarazo también. La vacunación definitivamente es necesaria y definitivamente no es suficiente. Lionel, con la vacunación solo no tenemos resuelto el problema. En ese sentido, ya los inmunólogos y la experiencia nos ha dicho que las embarazadas tienen un mayor riesgo. ¿Hay alguna semana en la que se recomienda la aplicación de la vacunación, si bien ya se ha recomendado que se priorice en embarazadas? Y te agrego, ¿cuáles son los otros cuidados que debe tener una mujer embarazada después de darse la vacuna, ¿no? Bien, con respecto a la primera pregunta, no hay ninguna recomendación a ninguna edad gestacional. Las complicaciones, es cierto, las hemos visto en los embarazos más avanzados, pero en el estado de situación que vive el Uruguay, como decía, siendo el peor país del mundo con respecto a la infección, creo firmemente que cuando esté disponible hay que vacunarse con la vacuna que haya, ¿verdad? Hay más evidencia con respecto a la de Pfizer, también la de Sinovac es una plataforma muy segura y muy antigua, digamos, como plataforma vacunal para la ginecología y la obstetricia, o sea que no hay una recomendación específica, y lo que hemos propuesto en este sentido a las autoridades y al resto del mundo académico es que no haya ningún requerimiento para que la mujer se vacune, simplemente que vaya a un vacunatorio y se vacune sin más, que tenga prioridad, porque realmente estamos en una situación extremadamente grave con respecto a la salud de la mujer. Creo que eso es fundamental. Y el resto de las medidas, bueno, no quiero llover sobre mojado, pero es lo que sabemos y no se está haciendo, que es fundamentalmente el distanciamiento físico, el evitar tener que salir de la burbuja de la casa de la mujer, y para eso nosotros que estamos en la medicina clínica creemos que hay dos grandes poblaciones que hay que atender de embarazadas. Aquellas embarazadas que por motivos laborales tienen que salir a trabajar, y en ese sentido lo que proponemos es un cambio en el sistema de licencias extraordinario y que nos permita, como lo estamos haciendo por otro lado muchos, extender licencias médicas para que las mujeres no tengan que ir a trabajar, buscar las opciones de teletrabajo. Y el otro problema, que es mucho más grave, son aquellas mujeres de situaciones socioeconómicas más vulneradas que tienen que salir a trabajar o tienen que salir a realizar tareas, ¿verdad? Y que no están en el BPS, por ejemplo, y ahí lo que proponemos son, a través del programa Uruguay Crece Contigo, del Ministerio de Desarrollo Social, un programa ya consolidado que llegó a atender arriba de 2.000 embarazadas, que a través de ese programa, que tiene mapeado cuáles son las embarazadas de alta vulnerabilidad, sobre las que más recae el tema de la pandemia, hay una ayuda económica también extraordinaria durante por lo menos estos 6 meses que vienen por delante, que van a ser extremadamente duros. Doctor, ¿cuáles son las dificultades para el después? Supongamos que en el mejor de los casos la mamá se salva. Después hay una recuperación compleja. Contanos un poco cómo es el después en ese sentido. No tenemos experiencia acá porque los casos no han sido muy recientes, de casos graves. Antes de estos casos graves que llegaron a muertes, en realidad habíamos tenido pocos casos de infecciones severas. En principio, la repercusión respiratoria, fundamentalmente posterior a tener la infección por el COVID, se da en pacientes que tienen afecciones respiratorias previamente y en edades más avanzadas que las que tienen las mujeres en el proceso reproductivo. O sea que no hay una alerta específica para las sobrevivientes de COVID con respecto a esto durante el embarazo. Bien. Pero si algo hemos aprendido en este terrible año y poco que llevamos, es que lo único constante con esta pandemia es la incertidumbre, ¿verdad? Claro, sí, tenemos que estar alertas a cualquier situación nueva que pueda ocurrir y que probablemente ocurra
Y por eso creo que la preparación para eso es fundamental. Y usted no es intensivista, pero me imagino bueno, que debe trabajar también en equipos multidisciplinarios. ¿Qué tan complejo es en un contexto de STI donde sabemos que tratar pacientes con COVID realmente conlleva un esfuerzo 4 veces más que tratar pacientes con otras patologías? ¿Qué tan complejo es tratar mujeres embarazadas en ese contexto? Y bueno, imagínense que hay que agregarle a toda la complejidad del cuidado intensivo, que implica fundamentalmente el mantenimiento del funcionamiento de los sistemas fisiológicos mayores, del corazón, de la respiración, del sistema vascular, de todo eso, hay que agregarle el control del desarrollo del embarazo, con un útero que va aumentando de tamaño y que va haciendo cada vez menos posible la respiración, porque va apretando hacia arriba los pulmones. Hay que controlar cómo está la placenta y cómo está funcionando, pasándole de sangre, oxígeno y nutrientes al feto. Eso también es extremadamente complejo en un contexto de una internación en CTI, y hay que decidir cuándo y cómo interrumpir el embarazo para el bien de la mujer, siempre en primer lugar, que es nuestra principal paciente, entre comillas, y buscando que haya posibilidades de que el recién nacido sobreviva con las menores secuelas. Claro. En ese sentido, sí, es realmente en ese muy sentido, Leonel, eso que explicás vos, que el crecimiento del útero hace que el diafragma baje, que bueno, la capacidad respiratoria que el diafragma suba. No se puede respirar bien, ¿no? Sí. Esas han sido las causas de muerte de embarazadas por COVID en esta quinta hora de Paysandú, por ejemplo, que no sé si todavía se confirmó, si se puede asociar, digamos, esto que vos estás explicando. No, yo diría que eso es un factor de riesgo físico, que sabemos siempre que al ir aumentando el tamaño del útero va llevando hacia arriba el diafragma, que es el diafragma, el músculo que cuando uno inspira lleva los pulmones hacia abajo para que se expandan, ¿verdad? Eso es un motivo físico de disminución de la capacidad respiratoria, no lo pondría como causa, podríamos plantearlo eventualmente como un eventual factor de riesgo. Lo que hemos visto, y eso sí es un elemento preocupante, es que las mujeres embarazadas muchas veces tienen una altísima tolerancia a la falta de oxígeno. Y este virus en particular se ha planteado que tiene un componente como que inhibe la sensación de falta de aire. Esa acción, si es realmente que la tiene, es muy importante y es muy grave, porque si uno no percibe que le falta el aire, cuando llegue el momento de que lo perciba, ya va a estar en una situación comprometida desde el punto de vista respiratorio. Esto es fundamental. Así como dijimos hoy, la percepción de riesgo social es muy importante para tomar medidas, y no estamos teniendo la percepción de riesgo social. En lo individual es lo mismo, la percepción de falta de aire es muy importante para tomar medidas. Por lo tanto, frente a cualquier mujer embarazada, COVID positivo, cualquier síntoma debe ser abordado con muchísima seriedad y profundidad. Es posible manejar estas pacientes en domicilio, pero no es posible sin un control médico en domicilio y, por ejemplo, el desarrollo de lo que se denomina, que ya todos sabemos que nos hemos habituado, la saturometría, es decir, ver cuánto está saturando oxígeno al aire de esa mujer. Eso es fundamental, que las instituciones monten sistemas de internación domiciliaria con controles específicos a este respecto para evitar que las complicaciones respiratorias aumenten y lleguen a estadios más avanzados de la afección. Leonel, ¿estás de acuerdo con el GACH de que habría que bajar la térmica por lo menos 20 días para que toda esta situación de alguna manera pueda empezar, aunque sea a mesetear y después bajar? Y yo no veo que haya ninguna otra posibilidad que hacer un cierre importante, así como tuvimos al principio. Hoy justo es el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Cierto. Y me han consultado, bueno, ¿cuál fue los momentos más complicados? Y el momento más complicado fue a principio de la pandemia, porque estábamos todos aterrorizados, las mujeres, nosotros, todo el mundo, no salía nadie. Y yo creo que hay que tomar conciencia de que estamos bastante peor que en aquella situación,
le hemos dado una confianza demasiado alta a la vacunación. La vacunación viene bien, pero sabemos los déficits que tiene, y para disminuir la circulación yo adhiero a esa idea firme, aún con los costos que tiene, de un cierre importante, ¿verdad? Que solamente queden las medidas esenciales, y además un rápido paneo de lo que ha pasado en los países que han tenido éxito. Han hecho esto, han hecho cierres, han hecho toques de queda. Francia lo ha hecho, el país top de las libertades individuales. Yo creo que nosotros como país no podemos atribuirnos la conciencia de la libertad solamente, sino que tenemos que ver cuál ha sido el éxito de otros países. Israel también lo ha hecho, combinar la vacuna con el cierre, y en este momento creo que es absolutamente urgente tomar esas medidas. Lionel, la última, la vuelta a la presencialidad en la asistencia seguramente está facilitando de vuelta el acceder a estudios, es decir, la importancia que tiene tu especialidad, el contacto con el paciente, ¿no? ¿Cómo vienen trabajando en ese sentido? ¿Se están ya percibiendo algunas mejoras en lo que es el nivel de los estudios que se indican? Hay tres tipos de consulta en lo nuestro que se han mantenido, salvo esas primeras semanas de la pandemia, como les decía, que son las consultas de los embarazos de alto riesgo, las consultas de pacientes oncológicas, todo lo relacionado con el cáncer a nivel genital y mamario, y las consultas de salud sexual y reproductiva. Eso más o menos se ha mantenido. Ahora lo que vemos es la apertura a las consultas generales. Yo creo que esto tiene la doble faz. Por un lado, todos esperamos la presencialidad, porque realmente es muy difícil hacer telemedicina en general, y mucho más en el campo nuestro, donde, por ejemplo, un elemento clave es la confidencialidad en la relación médico-paciente, que la telemedicina no lo puede lograr, ¿verdad? Nunca sabemos cuando llamamos a una mujer si está sola, si está con su pareja, si su pareja la golpea, qué sé yo. Es un tema muy complejo de manejar en la diaria. Sin embargo, yo creo, como les decía anteriormente, de que tenemos que quizás postergar, estoy hablando de un periodo corto de tiempo, ¿no? 15 días, un mes, pero que haya un cierre importante y que solamente queden las actividades esenciales. Bien, gracias Lionel, ha sido un placer escucharte. Gracias. Gracias a ustedes por difundir esta situación. Por favor, gracias. Estaba pensando además es que muchos, bueno, vos que estás ahí todos los días trabajando con la medicina, que dicen que realmente en este momento no se puede volver no se puede sostener la presencialidad en la salud en algunos niveles de atención. La no presencialidad. Claro. Sí, obviamente. Sí. Y bueno, y en el caso de ¿cómo lo estás viviendo de la vos, Daniel, eso? Obviamente, no, obvio, sí, sobre todo lo que es el manejo de enfermedades crónicas, ¿no? De patologías crónicas. Sí, es así. Es complicado. De todas maneras, ahora se volvió parcialmente, ¿no? O sea, con algunos números de forma presencial y otros de manera telefónica, para no generar justamente aglomeraciones. Pero bueno, es una necesidad, porque ese manejo, la relación directa médico-paciente no se sustituye por ninguna tecnología, y también es una necesidad sentida del usuario de la salud, tanto público como privado, ¿no? Claro. Pero bueno, es complicado.